Margaret Wilson había estado trabajando en Riverside Diner durante casi 15 años. A los 43 años, con mechones de sal y pimienta que empezaban a entretejerse en su pelo, había empezado a amar los desgastados vinilos y el sonido familiar de la campana sobre la puerta. El restaurante de una pequeña ciudad de Illinois había sido su ancla durante las tormentas de la vida. Su divorcio hace 8 años, la crianza sola de su hija Sarah y la lucha interminable para llegar a fin de mes. El restaurante estaba situado a lo largo de la calle principal de la ciudad, y sus grandes ventanales daban al suave fluir del río que había dado nombre al establecimiento. Aquí el tiempo parecía transcurrir de forma diferente, marcado por el cambio de estaciones reflejado en el agua en lugar del ritmo frenético de la vida de la ciudad. Era un martes por la mañana a principios de otoño cuando Thomas Bennet entró por primera vez al restaurante. Margaret lo notó inmediatamente, alto, con distinguidas sienes plateadas que contrastaban con su cabello oscuro, vistiendo un traje color carbón a medida que parecía fuera de lugar en su humilde establecimiento. Se comportaba con tranquila confianza, pero fue la amabilidad en sus ojos lo que llamó la atención de Margaret. «Buenos días», saludó, dejando un menú y sirviendo café con la facilidad experta de quien ha realizado este ritual miles de veces. Primera vez en Riverside, Thomas miró hacia arriba con una cálida sonrisa. «Es tan obvio». «No tenemos muchos trajes por aquí», respondió Margaret con una risa suave. «Solo de paso. En realidad, estaré en la ciudad durante algunas semanas», explicó, mirando algunas inversiones inmobiliarias a lo largo del río. Durante los días siguientes, Thomas se convirtió en un cliente habitual, sentándose siempre en la sección de Margaret. Pedía el mismo desayuno, 2 huevos fritos, tostadas de trigo, café negro y siempre dejaba una generosa propina. Sus conversaciones matutinas se convirtieron en algo que Margaret esperaba con ansias. Breves intercambios sobre el clima, el cambio de las hojas a lo largo de la orilla del río o las solicitudes universitarias de Sarah. «Su hija parece extraordinaria», comentó Thomas una mañana después de que Margaret mencionara la aceptación de Sarah en 3 universidades. «Debes estar muy orgulloso». «Lo soy», dijo Margaret, con los ojos entrecerrados por una sonrisa, pero también muy preocupada por cómo lo haremos. «Ella merece la oportunidad que yo nunca tuve». Entre ellos surgió una cómoda familiaridad, del tipo que se desarrolla naturalmente cuando 2 personas encuentran una conexión inesperada. Margaret empezó a notar cómo los ojos de Thomas se detenían en ella cuando ella se daba la vuelta, como él llegaba cuando el restaurante estaba menos concurrido, para que pudieran hablar más tiempo. Se encontró poniendo especial cuidado en su apariencia las mañanas en las que sabía que él vendría. Lo que Margaret no sabía era que Thomas Bennet no era un inversionista cualquiera. Fue el director ejecutivo de Horizon Developments, una empresa valuada en millones y especializada en revitalizar las calles principales de pequeñas ciudades, preservando al mismo tiempo su carácter único. La inversión inmobiliaria que mencionó era en realidad un importante proyecto de desarrollo que transformaría su ciudad en dificultades. Después de casi un mes de estos intercambios matutinos, Margaret tomó una decisión que parecía al mismo tiempo aterradora y necesaria. En el reverso de su recibo con manos que temblaban ligeramente, ella escribió: «Quizás esto sea poco profesional, pero algunas oportunidades solo se presentan una vez en la vida. ¿Te gustaría cenar algún día? No como tu camarera, Margaret». Dejó caer el recibo boca abajo junto con el cambio y luego se ocupó de otras mesas, con el corazón martilleándole las costillas. Thomas leyó la nota, levantó la vista con una expresión de disgusto. Margaret no la interpretó bien. Dejó una propina de $20 debajo de su taza de café y se fue con una sonrisa, pero sin respuesta. Margaret pasó el resto de su turno convencida de que había cometido un terrible error a su edad, con sus responsabilidades. ¿En qué estaba pensando? La mortificación la siguió hasta su casa, al pequeño apartamento de 2 habitaciones que compartía con Sarah. «Mamá, alguien te dejó esto», dijo Sarah cuando Margaret llegó a casa, señalando un elegante ramo de flores otoñales sobre la mesa de la cocina.
La tarjeta simplemente decía, mañana por la noche, a las 7 p.m. Te recogeré, Thomas. La noche siguiente, mientras Thomas los llevaba a cenar en su modesto sedán, Margaret finalmente le preguntó qué le preocupaba. ¿Por qué alguien como tú estaría interesado en alguien como yo? La pregunta salió más suave de lo que pretendía. Agobiado por las inseguridades de una mujer que había pasado años creyendo que sus mejores días habían quedado atrás, Thomas estacionó el auto en un mirador sobre el río y se giró para mirarla. Margaret, he pasado 20 años construyendo una empresa exitosa, asistiendo a reuniones de la junta directiva y tomando decisiones que afectan a cientos de personas. Pero en algún momento, olvidé cómo ser simplemente humano con otra persona. Extendió la mano para tomarla. Cuando entro en ese restaurante, no ves al director ejecutivo ni los contratos millonarios. Me ves a mí. ¿Sabes lo raro que es eso? Su cena no fue en un restaurante caro como Margaret temía. En cambio, Thomas la llevó a una pequeña granja a las afueras del pueblo, la casa de su abuela, ahora suya cada vez que la visitaba. Quería que vieras quién soy realmente, explicó mientras preparaba una comida sencilla de pollo asado y verduras en la cocina que aún conservaba toques de una generación anterior. Toallas bordadas a mano y sartenes de hierro fundido bien curadas. Durante la cena, Thomas finalmente reveló el verdadero propósito de su presencia en el pueblo. Geraisen no solo compra propiedades, Margaret. Trabajamos con las comunidades para revitalizar lugares que han sido olvidados. El distrito Riverside tiene mucho potencial. ¿Entonces vas a cambiarlo todo?, preguntó Margaret, preocupada por lo que esto podría significar para el restaurante. Para su sustento, no cambiar, restaurar, mejorar. Thomas explicó. El restaurante permanecería exactamente como está, en el corazón de Main Street. Pero los edificios abandonados que lo rodean podrían convertirse en tiendas, apartamentos, un espacio comunitario. A medida que el otoño se convertía en invierno, la relación de Margaret y Thomas floreció. Sarah fue aceptada en la universidad de su primera elección con una beca parcial. Pero los costos restantes todavía parecían insuperables. Una noche, Thomas llegó al apartamento de Margaret con una carpeta. Esto no es caridad, dijo con firmeza, anticipándose a su reacción. Es una inversión en el futuro de Sarah, un préstamo que podrá devolver cuando esté consolidada en su carrera si eso la hace sentir más cómoda. Margaret comenzó a protestar. Pero Thomas continuó, Margaret, tener dinero no me hace mejor persona que nadie. Solo significa que he tenido diferentes oportunidades. Permíteme compartirlas con alguien que las merezca. Tras una larga conversación, Margaret aceptó, no solo por Sarah, sino porque comprendió que esta era la forma de Thomas de demostrar interés, de equilibrar la balanza en un mundo que no siempre era justo. La primavera siguiente, comenzó la construcción del Riverside District. El restaurante permaneció abierto durante todo el proceso, convirtiéndose en la sede no oficial del proyecto. Margaret continuó trabajando allí, más orgullosa que nunca de su papel en el centro comunitario. En el primer aniversario de su primer encuentro, Thomas llevó a Margaret de vuelta al mirador donde habían tenido su primera conversación sincera. He estado pensando en las segundas oportunidades, dijo, mientras observaba cómo el atardecer teñía el río de dorado. Cómo a veces la vida nos da justo lo que necesitamos justo cuando hemos dejado de esperar nada. Margaret sonrió, pensando en cuánto había cambiado en un año. Como una camarera que se arriesgó con un recibo y un hombre que entró en un restaurante buscando una propiedad. Pero encontraron un hogar, añadió Thomas, apretándole la mano. Mientras observaban el río fluir bajo sus pies, Margaret reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta allí. 2 personas en el año, otoño de sus vidas, descubriendo que aún quedaban nuevos comienzos por encontrar, páginas nuevas por escribir. El pueblo estaba cambiando. Sarah prosperaba en la universidad y Margaret había encontrado un amor inesperado. Pero lo más importante,
había redescubierto una verdad que casi había olvidado. Nunca es tarde para una segunda oportunidad. Nunca es tarde para comenzar un nuevo capítulo. Y a veces las historias más extraordinarias comienzan con los gestos más sencillos, como una confesión escrita en el reverso de un recibo de restaurante.